Sí, está en los artículos en el Shalom. Y tanto tenemos material que a veces, una vez al mes, tenemos 2 páginas en el Shalom. Después hicimos nuevos proyectos, como te dije, Viervo del Día. Emel Ben Basat hizo los visuales. Era la idea de Henry Chiprut, que dijo a los mancebos que le dar chiquiticos informaciones para que sean veces. Y ves aquí cómo hicimos. Por ejemplo, aquí hay el pirón. Y la traducción a 3 lenguas, turco, inglés y español. Y esto era como 6 días al día a un viervo y después a la fin de la semana lo que nos ambecimos esta semana. Sí. Y los 6 juntos. Después, un año después de esto, hicimos frase del día. Un año. Y también Sara se fue al charshi ayer, ella le marcó 1 hora para Rudy. Para hacer el pasado, tuve que meter los acentos para que me den bueno, porque en mis, abrí también grupos de WhatsApp. Sí. Y en el WhatsApp, cuando estaba metiendo la frase o el verbo, los estaba meldando también para que oigan cómo se pronuncia. Y esto es. Y el sitio esto ahora de verdad. El sitio está bastante. Ups. Ok. ¿Es un tango? Sí, es el Dalcavo CD que hicimos con los pájaros, tangos sefaradís del Deep del Baúl. Esto la idea me dio Liliana Benveniste, de cuando fuimos a la conferencia que se llama Confarad en Brasil, en Río. Ahí ella hizo un concierto y ahí cantó un tango famoso argentino, ¿sabes? Caminito, que el tiempo ha borrado. Y ella lo hizo Kalejica, escribió palabras en judeo español. Esto es muy tradicional en la cultura nuestra. Si una cantica es muy, muy popular, se escribe palabras en judeo español y se hace cantica sefaradí. Y así, cuando yo vine atrás, me dije, esto es una buena idea, porque todos aquí les place el tango, a todos, ¿no? Era muy popular en los años, bueno, mismo mis padres, los años 50, 60, así. Y dije, ¿por qué no hacer un CD? Creo que es el primer en el mundo de tangos sefaradís. Y me enviaron muchos amigos tangos que saben, y tenemos aquí en este disco 4 tangos de la Grecia, muy populares en los años 1920-30, ¿sí? Ama palabras escritas por 2 musicianos muy famosos de Salónica, judíos, Sadik y Gazos. Y las cantimos. También que quise tener el primer tango turco que se escribió en 1927. Es un cante maravilloso también. Esta vez yo escribí las palabras en judeo español y se hizo cante sefaradí. Y también, por ejemplo, hay tangos, este mancebo que ves ahí, Alper Almelec, fue mi elevo de ladino cuando estaba dando cursos en el Cervantes, en el año 2005-2006, así. Y él escribió la música y yo escribí las palabras y hasta tango. Y se hizo un CD maravilloso, muy, muy hermoso, de verdad. ¿Más? ¿Esto es todo lo que tenías en la presentación? Mashallah, merci. No. Sí. Ahora esto también debo de contarte.
también Liliana y Marcelo tuvieron la idea de hacer un programa de Zoom. Ahora todo es con Zoom y está una maravilla. Yo estoy muy contenta con este Zoom. De hacer un encuentro cada al-Hajj de Musafires y Balabáes. Y en primero fuimos en juntos 8 instituciones. La condición es que cada balabay va a invitar un musafir que va a hablar 1 hora en ladino, en judeo español. Esto es la condición, que todos van a sentir o van a oír el judeo español 1 hora, a veces 1 hora y 15 minutos, etcétera, etcétera. Lo importante es que el mundo entero sienta el ladino 1 hora entera cada al-Hajj. Y ahora ya estamos a 10 instituciones. Aquí estamos de París, Centro Sefardí de Estambul, que es nosotros, Instituto Salti de Universidad Bar-Ilan, Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura Seguro Jerusalén, Centro Cultural Sefarad Buenos Aires, Ladino Comunidad, bueno, mundo entero, creo, Centro Moshe David Gaon Beersheba, Ladino Collaboratory, Binghamton University, Nueva York, Hermandad Sefaradí, Nueva York, Istrum Center for Jewish Studies, University of Washington, Seattle, los 2 dalcabos que se juntaron a nosotros. Y esto empezamos el 9 de agosto y aparte de las fiestas donde no pudimos hacer nada, cada al-Hajj tenemos un encuentro y todo está muy hermoso, a la verdad decirte. Esto es muy importante porque ahora podemos hacer esto con la colaboración del mundo entero, para el mundo entero, y es una maravilla. En este Zoom, maravilla. Sí, en Al-Had siempre practico mucho latino, mucho judío español, porque tengo la yeshiva de Eliezer Papo Muy en la bien. de mañana. Ande Meldamos también me hablo es la transcripción. Y después siempre hay los encuentros de Al-Had también, sí, sí. Y sí, esto es lo que va a dar la importancia. Ahora tengo una idea de meter meldados, textos cortos a diferentes niveles. Meter los textos escritos y también los sonidos para que la gente oigan también lo que se está. Va a aparecer. Si tengo tiempo de todos los otros hechos que estoy haciendo. Ama, esto será importante porque si va a hacer el curso para la hermandad, va a ser obligada de hacer esto. Y bueno, será una buena oportunidad para hacer. Ya tengo un grupo entero que están preparados a meldar los textos, no solo yo, otros que saben el ladino muy bueno. Y están esperando los textos que les va a enviar yo para poder mentarlo. No, tenemos mucho material. Todos los libros de Matilda Cohen Sarano están llenos. Una maravilla que publiquemos ahora. Nosotros republiquemos 4 de sus libros. El primer era que ella no había publicado cuentos del Bel Parabacho, que es cuentos picantes, muy cómic, de verdad te pillas de la risa. Y después ella tuvo libros que ya no están más porque se escaparon, y le dijimos, podemos republicar tus libros, y ella nos dio la permisión. Y todo se escribió en el computer y estamos editando y haciendo. Ama, ella los publicó con ladino y hebreo, nosotros solo ladino, porque ahora no tenemos menester de otra lengua que sea la traducción del ladino.
estoy de Esto. acuerdo. Ujú, ujú, Hicimos también, publiquemos muchas cosas, yo creo que el primer libro de caricaturas en latino. ujú, Tenemos un caricaturista extraordinario aquí, Irving Mandel, ujú, que cada semana hace una caricatura para el Shalom. Ama lo hace en turco. Yo escogí las caricaturas que sean más mundiales, ujú, que se puedan entender por todos. Humor general, humor mundial si quieres, y las traducí al judeo-español. Hicimos un libro maravilloso de caricaturas. ah, sí, Eh, bueno, tenemos, sí, ahora, por ejemplo, las Estrellas de Estambul, el grupo de los chicos ujú, de Izet Bana, ujú, quitaron nuevamente un CD ujú, en colaboración con Susana Weizsäcker de Israel, ujú, etnomusicóloga extraordinaria. ujú, Es un CD maravilloso. Y también hacemos ujú, muchos teatros, y especialmente los de al cabo 2, 3 años en el Día del Ladino. Nuestra escritora de teatro Forti Barocas escribe piezas, ujú, nos da rolos y a la semana 1 o 2 noches, ujú, todos cansados, volados, viniendo del hecho, nos vamos a la prueba del teatro para poder actuar y tuvo mucho suceso, de ujú, verdad, porque ujú, siempre hay comedia, hay música, eh, Forti conoce muy bueno el cliente que tiene para ver teatros y escribe en paralelo a esto. Y hicimos muchos teatros. ujú, Eh, y también, seguro, te hablé de la culá que hicimos en 1978, que ujú. tuvo tan grande suceso. En Ah, ujú, 1988 hicimos el 10 aniversario. ujú, Otros, otras, al 25 en 2002, el 25 aniversario. ujú. Y en 2018 hicimos el 40 aniversario con los actores originales plus los Wow, nuevos. wow, Ashutune. Ujú, Sí, no, bueno, vamos a ver si vamos a poder hacer el 50 aniversario. ujú. No sé si vamos a tener vida para esto, Ama. Inshallah, inshallah. Inshallah, Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? ujú. Bueno. Y normalmente en estas entrevistas siempre escapo demandando a la gente cuál lo piensan sobre el avenir de la lengua. Ama, en esta entrevista creo que ya sé cuál lo piensas sobre el avenir de la lengua y piensas a- que vamos a tener Eh, velocidad, que no se va a dirigir. Eh, Mira, te diré una cosa. Antes del COVID, si me demandabas esto, yo te iba a decir, bueno, estamos perdiendo. ujú, Ama, con el COVID, eh, que hay un renacimiento y como te dije, con estos Zooms es muy cool de comunicar con el mundo entero y en viéndose y en hablando y en sintiendo. Y también los mancebos, estoy viendo que los mancebos ya se están interesando ahora. sí, 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 sí. Bueno, yo creo que no aún. Mira, en los años 70 Ujú, había una lingüista, está ujú. viviendo en Michelle, Tracy Harris, que Chris escribió, Harris, sí, sí, que dijo que iba a morir el latino. no, que ya estaba muerta. Ajá, ajá. Esto era, Death of a Language. Death of a Language, sí, sí. Death of a Language Ladino, Death, Sí, sí, yes, sí. Death. Ujú, Y para ella ya estaba muerta. ujú, Ama, en 1990, con la abertura del Cervantes, ujú, y que la gente se interesaron a empezarse en el español moderno y que vieron que no había mucha diferencia y que en estos años empezó la comunidad judía a viajar mucho a los países extranjeros y cuando se iban a lugares como España, hispanohablantes en América,
vieron que mismo una migaja del ladino que saben, ya estaba valiendo, Sí, ya estaba sí. valiendo y la gente los estaban entendiendo. Y hubo como un remeneamiento en aquellos años. Y después, con el centro muestro, los pájaros, que de verdad que caminimos del mundo entero, se puede decir, dando conciertos y conferencias. Eh, y, y, em, y también los teatros. Y ahora con el COVID, eh, yo no creo que se va a morir. Ya pasó, ya pasaron como de 1970 a 2020, ya 50 años ya pasaron y Dainda está Y bastante ya viva. estamos aquí. Y Dainda estamos aquí, exactamente. Silvio Badia dice, 2023 Dainda va a estar el ladino vivo. Bueno, Sí. inshallah. Sí, creo que el Zoom es boom. Creo que tienes mucha razón. Yo pienso que el Zoom aceleró dinámicas que ya había antes, ya había en el Internet. Es Sí, como tú dijiste en el amanecer, el avenir de la lengua es la media social. Creo que ahí resumites todo muy, muy bueno. ama. Si me dates mi artículo el Dal Cabo Amanecer del film The Social Dilemma. Ah, Uy, no, ahí no me diste. uy, 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 uy. Si no viste este film, míralo. The Social Dilemma está en Netflix. Uy, El dilema. Ok. ¿Cuál la el- fita? ¿Cuál la fita ahí? No, vos dejaste sin saber cuál la fita. eh, mira, el film está en Netflix. O me da la página del amanecer, primera página del número 189. 189, ok. ¿Es el al cabo número? El Dal Cabo que salió. Ah, por eso ainda no me llegó. Ama lo meldaré, ok, lo meldaré te puedo decir, ¿cuál lo pienso? ¿Y tú no estás abonado al Sí, digital? sí, Bueno, al papel y al digital. ahí está, ahí Ajá, está. perfecto. Lo voy a meldar con mucho interés. Eh, Ok. ¿Hay algo más que nos quieres contar para los vivantes del Ladino 21 o para cualquier que nos está sintiendo? Mira, es importante también meldar Ujú, en la lengua. ujú, Y hay ahora hay mucho material. ujú, Si echan un ojo al, a nuestro centro, eh, IstanbulSephardicCenter.com, ahí van a ver muchos libros en ladino, simples y más sofisticados. Todos ujú, los libros de Matilda están ahí. Hay romancicos, 16 de ellos, de chicos de 15 o 30 páginas. Así, ama es material para practicar el ladino, para ver, para meldar, para poder meldar. También tenemos seguro diccionarios y música y todo. Ama es importante de meldar en esta lengua. ujú, Y seguro que no hablemos del todo de la comida, ama, bueno, las dos cosas que no se van a perder de la cultura es, yo, mismo si se pierde la lengua, las dos cosas que no se van a perder es la música y el guisado. Vale, la música y el guisado. Escribimos entonces para el avenir seguro, música y guisado van a estar con nosotros. Porque la gente siempre come. Ujú, Y siempre les place comer comidas de sus mamás o grandmamás. sí. Y la gente, la música es una cosa que hace Universal, como, sí, sí. sí, ayunta a las personas. Si es Ujú, una cantica, si es hermosa, no hay, no sientes, no hay enemigos, no hay guerra. Es siempre la hermosa música te da em, sentimientos de amor, de belleza, ¿sabes? Y esto es lo que va a quedar. maravilloso. Nunca merci mucho por habernos visitado otra vez aquí en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Ah,
Muchas gracias, Ladino 21. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa.